Ok, vamos a ver. Voy a empezar a compartirles y voy a grabar la clase. Chicos, vean, la clase la grabo yo, no tiene que ponerse nadie a grabarla. Ok, porque me doy cuenta que ya voy a ponerla y ya alguien le dio grabación. Eh, ok, bueno, la clase se está grabando. Igualmente, si tienen alguna duda con respecto a algo, ¿verdad? Entonces nada más me consultan. Vamos a ver si logramos terminar esta partecita de perfil lipídico para poder terminar la de función renal. Ok. Nosotros habíamos quedado, vamos a ver si me recuerdo. Habíamos quedado en kilomicrones. Esta partecita yo me recuerdo que sí la vimos. Bueno, vamos a empezar sobre los kilomicrones. Si tienen dudas, nada más ahí me escriben, bueno, hablan en el micrófono porque a veces es complicadillo ver el chat porque no me aparece, ¿verdad? Entonces, pero igual voy a tener el celular para la par por cualquier cosita. Ok, dijimos que dentro del perfil lipídico, ¿verdad? Se encontraban un montón de analitos de importancia clínica. Los kilomicrones, ¿verdad? No se miden en el laboratorio, eso es importantísimo, no se miden en el laboratorio. Ah, bueno, para hacer un repasito antes, recordemos que existían diferentes lipoproteínas. Vamos a ver. Si quedamos en kilomicrón, ¿alguno? Vamos a ver. Profe, habíamos quedado en vida exógena En y el la otra. LDL quedamos, profe. Ok, perfecto, gracias. Ok, si estábamos como a 2 diapositivas. Igual vamos a repasar un toquecito. Existían un montón de todos estos, ¿verdad? Que participan en la síntesis de lípidos. Existen los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL, HDL. En los kilomicrones, ¿verdad? Son partículas sumamente grandes y esos kilomicrones sumamente grandes son ricos en triglicéridos, son los más ricos en triglicéridos, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara cuáles partículas cuál, lipoproteínas son las que poseen mayoritariamente concentración alta en triglicéridos, pues son los kilomicrones. Y la importancia es que llevan, ¿verdad? De la absorción intestinal, los kilomicrones salen y pues llegan hasta ahí, a circulación, ¿verdad? Y esos ácidos grasos que están ahí, bueno, se empiezan a ver una serie de síntesis de todo lo que se encuentra aquí adentro, ¿verdad? Todas las apoproteínas y se dispersan, perdón, a diferentes tejidos, ya sea tejido cardíaco, muscular, hepático o tejido adiposo. Los kilomicrones, como les digo, no se miden en el laboratorio. Ahora, em, ahorita les hablo un poquito sobre la lipemia. El VDLL, ¿verdad? Que corresponde a una partícula intermediaria, es una partícula que podemos, básicamente se produce a partir en hígado. Y estas cositas sí se las tienen que aprender, aunque sean ricas en triglicéridos, no son tan ricas como los kilomicrones. ¿Ok? ¿Qué me importa del VDL que se aprendan? Ok, que corresponden del 10 al 15% del colesterol total que se produce en hígado y que son partículas transportadoras de triglicéridos endógenos. Entonces, el VLDL solo participa en la vía endógena de los triglicéridos. ¿Qué significa endógeno? Que el mismo cuerpo lo produce. ¿Ok? Eso es lo que me importa más. Estas vías de aquí no son tan importantes. Ahora, el LDL es una partícula ya más pequeñita, ¿verdad? El LDL se produce a partir de otra, que es el IDL, pero el IDL no lo vamos a ver. Entonces, el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, va a poseer estas apoproteínas. Estas apoproteínas
son muy importantes porque se van a empezar a aglomerar en estas particulitas de acá, ¿ok? Ahora, si nosotros reventáramos, por decir algo así, una partícula de LDL, vamos a tener más concentración de colesterol que de triglicéridos. Eso es muy importante porque es una partícula que no tiene tanto triglicérido como los kilomicrones o como el VLDL, sino que es más que todo de colesterol. Ok, entonces, lo de la placa de ateroma, ¿verdad? El LDL es el famoso colesterol malo que nosotros escuchamos ahí vulgarmente en la calle, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se le dice que es el colesterol malo? Bueno, se llama colesterol malo, ¿verdad? De manera vulgar, porque esas particulitas pues van a empezar a contener colesterol y colesterol y colesterol. Entonces, el mecanismo de formación de la placa de ateroma, voy a ver si la tengo más aquí adelante. Bueno, está aquí, pero igual ahorita la vamos a repasar. Se la voy a enseñar con esta imagen y después la vemos de nuevo. El LDL, ¿verdad? Se reabsorbe a circulación sanguínea y anda por ahí en la circulación sanguínea. Se va a empezar a acumular en las arterias principalmente, lo que va a provocar ese proceso de aterotrombosis. Entonces, para que se dé ese proceso de aterotrombosis, primero ocurre una formación de una estría grasa. Entonces, ¿qué es la estría grasa? Esa estría grasa es un recubrimiento de colesterol que ya viene desde etapas tempranas. Por ejemplo, inclusive las personas, los niños empiezan a generar esa estría grasa. No es dañina, ¿ok? Cuando esa estría grasa empieza a acumularse y acumularse, vean que empiezan a acumularse lipoproteínas, los monocitos que se convierten en macrófagos a nivel tisular, que son, ok, ustedes ya llevaron hematología. Los macrófagos son monocitos que son activados. ¿Para qué sirven los macrófagos? Profe, el macrófago en ese caso lo que hace es comer, como deshacer o comerse esas partículas que no sirven en el cuerpo. Entonces, lo que hace es un medio contacto. Ajá, correcto, ¿verdad? Ese proceso que dices que es de comer, ¿verdad? Microbiológicamente lo vamos a decir fagocitar. Entonces, se fagocitan, empiezan a fagocitarse esas moléculas de grasas, ¿verdad? Y se empiezan a ver unas células que se llaman células espumosas. Eso es importante. Las células espumosas son esos macrófagos que están llenos de lípidos. ¿Por qué? Porque fagocitan y fagocitan. Lo que pasa es que eso es una función, ¿verdad? De ellos, normal. Pero se empiezan a acumular. Y se acumulan y se acumulan y se acumulan. ¿Por qué? Porque hay mucho. Luego, vean que acá, este es el epitelio normal, ¿verdad? Que es el endotelio. Y esto que se llama íntima es una capita de la arteria. Esto es arteria. La circulación sería por acá. Ok, esta partecita que está aquí en blanco es digamos, donde va la circulación. Esto es una capita de la arteria que se llama íntima, que ahorita la vamos a ver. Y vean que aquí está una capa muscular. Lo que pasa con la arteriosclerosis es que esas células musculares también tienen capacidad fagocítica y empiezan a acumularse en la íntima. Esto no debería estar. Entonces se abulta. ¿Ok? Ahorita, sí, Una pregunta, entonces, ¿es en la íntima y no en la media? ¿O sí puede ocurrir en ambas? es en la íntima. En la capa media de la arteria principalmente es solo músculo, ¿verdad? Es tejido muscular. Entonces, las células musculares también migran a la capa íntima y se empiezan a acumular y a producir un montón de colágeno y hasta que se empieza a fibrosar. Ese proceso fibrótico se hace ya una capa grande y se puede soltar. Eso es lo que le llamamos un émbolo
perdón, un trombo. Cuando ya eso se sale, pues ya le llamamos un émbolo, ¿ok? Cuando se despedaza. Entonces es incorrecto eso, profe, que pasa en la media. Siempre es en la túnica íntima donde se va a alojar casi la mayoría de lipoproteínas. Correcto, exacto. El proceso de aterosclerosis ocurre en la íntima, en la media no. Ahorita lo vamos a ver para que vean una imagen de histología. Es que le consulto porque lo escuché en un especialista, entonces yo me quedé así como analizando cómo va a quedarse en la media si es algo más interno de arterias. Sí, correcto, sí, no, está erróneo. De hecho, el proceso ocurre a nivel de la íntima. Tal vez lo que él quiso decir o ella quiso decir es que sí, habían células de la media, ¿verdad? Que como que se desprenden. De hecho, las células musculares tienen gran importancia como en la capa media, pero es eso, porque se trasladan hacia la capa íntima y se engrosa, ¿verdad? Ahorita lo ves también. Ok. El HDL es lo contrario, es el famoso colesterol bueno, ¿verdad? Pero recuerden que este valorcito también se mide en el laboratorio, entonces el LDL lo medimos en el laboratorio, el HDL lo medimos en el laboratorio también. El LDL tiene ApoB100 y ApoE como apoproteínas importantes. La apoproteína en el HDL es la apoproteína A1. La síntesis de ella igual ocurre en el hígado. ¿Y cuál es la función principal del HDL? Agarra ese colesterol que se deposita aquí, ¿verdad? Que se va generando en la capita y se lo lleva otra vez al hígado y después empieza a repartirlo, ¿ok? Se mide mediante el método del fosfotungstato. Ahorita hablamos un poquitito de la medición de esto, ¿ok? Hay patologías que más bien aumentan demasiado el HDL, ¿verdad? Que eso es malo. Básicamente son patologías que son genéticas. Pero vean que también tiene capacidad antioxidante, capacidad antiagregante plaquetaria. Si las plaquetas, ustedes saben, ¿verdad? Se empiezan a agregar y forman una fibrinilla, eso puede ser malo porque puede desprenderse inclusive esa fibrina junto con el trombo. Acción antiinflamatoria, protege las células beta pancreáticas y demás. Entonces aquí viene como esta relación, ¿verdad? La LDL es como el colesterol malo. En exceso se acumula en la sangre y transporta el colesterol del hígado a los tejidos. Eso es importante, o sea, no es de que el LDL, o sea, ¿para qué lo tenemos? Que es malo, no. El LDL también es importante porque nos lleva ese colesterol a diferentes células, ¿verdad? Y recuerden que cada célula tiene su propio metabolismo. Entonces, hay células, por ejemplo, de la corteza adrenal, glándula suprarrenal, que son importantes formadoras de hormonas esteroideas, ¿verdad? Entonces, sí, como por ejemplo el cortisol, si no hay colesterol, no hay cortisol, o a nivel de las células, em, masculinas y femeninas, en la región ovárica o testicular, que producen esteroides, testosterona, estradiol, progesterona, ¿verdad? Y demás. Eso es a nivel de colesterol. Entonces, si esas células no tienen colesterol, no pueden empezar a metabolizarlo. Pero en exceso se acumula y produce el famoso ictus o infarto, ¿verdad? Gracias a una placa aterógena. Sí. El LDL también va asociado a lo que son los accidentes cerebrovasculares. Sí, correcto. Como las anginas, todo eso. Correcto, sí. Ahorita hablamos un poquitito de esas patologías. Pero sí, exactamente, eso se va a relacionar muchísimo con esto. Y el LDL, ¿verdad? Que igual el colesterol se va a eliminar por la bilis, ahorita lo vemos en el metabolismo. Entonces, a grandes rasgos, no quiero que se aprendan muchas cosas de los metabolismos, sino básicamente las cosas que yo les voy a decir, ¿ok? Entonces, en el metabolismo vamos a tener una vía endógena y una vía exógena.
A grandes rasgos, nosotros en el intestino absorbemos mediante el proceso de la absorción intestinal. Una gran parte se va a eliminar en heces y otra se va directamente como kilomicrones al hígado, ¿verdad? Se recuerdan que llegaban a hígado y después se van a diferentes vías. Esta parte se llama vía endógena, que es la producción en hígado de diferentes apoproteínas. Ahora, en hígado se produce el VLDL, ¿ok? El VLDL pasa a LDL. Esta es rica en triglicéridos, esta es rica en colesterol. ¿Por qué? Porque es más pequeñita. Ahora, ese LDL va a ir a circulación, puede ir otra vez vía a hígado, puede llevarse a ese conjunto con el HDL y regresar a hígado, o irse a acumular a diferentes células, que es lo que nosotros llamamos la acumulación de colesterol, ¿verdad? Esto es una vía importantísima que se llama vía inversa del transporte del colesterol, que más bien es que el HDL pasa de la célula a la apoproteína y la apoproteína al hígado. Es inverso. O sea, normalmente vamos a ver el colesterol hacia la célula. Pero esta vía inversa, que es mediada por esta enzima, que también es importante, que es la LCAT, es la que media ese transporte inverso. Ahora, aquí es exactamente igual. Vienen los lípidos de la dieta, se absorben los kilomicrones, ¿verdad? Todo esto. Pasan a hígado, de hígado se forma el VLL, pasa al IDL, del IDL, LDL, del LDL pasa otra vez a hígado y ahí va recirculando, ¿verdad? Pero el LDL puede ir a empezar a acumularse. O diferentes células, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una célula, esto es un endosoma, se captura y se empieza a acumular en la célula. Esa célula puede empezar a obtener ácidos grasos y colesterol libre, que lo van a utilizar las células en su metabolismo. ¿Okay? Eso es lo normal. Ahora, el HDL, agarra ese colesterol que es libre, ¿verdad? Que no sirve, regresa a circulación y a vía hepática. ¿Ok? Y estas son otras funciones que no son importantes ahí. Ok, ahora, nosotros de lo que consumimos, normalmente la grasa que se va a ingerir, absorber y transportar en todo ese metabolismo es de 60 gramos a 130 gramos, es muy poquito, ¿verdad? Pero imagínense que estemos acumulando 100 gramos de grasa por día, ¿verdad? ¿Cómo se da el metabolismo? La principal enzima mediada en el metabolismo de las grasas es la lipasa pancreática, ¿ok? La lipasa pancreática se va a liberar a nivel de duodeno, ¿verdad? En, en la segunda porción del duodeno. Ahí el páncreas va a producir un montón de enzimas, ¿verdad? Cuando nosotros veamos amilasa y demás, vamos a ver el funcionamiento del páncreas como tal. Se van a ir hacia la segunda porción del duodeno y se libera la lipasa pancreática, ¿verdad? Esa lipasa pancreática lo que va a hacer junto con los ácidos biliares, que también los ácidos biliares los ácidos biliares se producen en el hígado, se guardan en la vesícula biliar. El quien me ponga que la vesícula biliar produce la bilis está malísimo. La bilis la produce el hígado, se guarda en la vesícula biliar, ¿ok? En la vesícula biliar se excreta la bilis hacia la segunda porción del duodeno, ¿ok? Igual, no sé si les puse un dibujito, nosotros en el duodeno tenemos dos valvulitas, bueno, dos huequitos en la segunda porción, donde ahí confluye lo que es la bilis y las enzimas como la lipasa. Entonces, la bilis lo que va a hacer es un tipo micela, ¿verdad? ¿Se recuerdan de química? Que es como esa envoltura o el funcionamiento de los jabones, ¿verdad? Que los jabones quitan la grasa porque forman esa envoltura. Guardan esos triglicéridos, por ejemplo, y los rompen en ácidos grasos, y esos ácidos grasos
se van a absorber en intestino. Es más fácil absorber eso que ya más que todo triglicéridos, pero sí se absorben, ¿verdad? Lo que normalmente el cuerpo hace. Nosotros a nivel corporal, de hecho, como todo, existe un proceso que se llama homeostasis. La homeostasis es como ese equilibrio, ¿verdad? De todos los analitos que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, obviamente, siempre se van a absorber, se van a excretar diferentes analitos. Una vía de los lípidos es esa, el metabolismo, es decir, que se van a reabsorber esos ácidos, esos triglicéridos o esos ácidos grasos. En el intestino, entonces se va a captar más del 90% de esos triglicéridos. ¿Ven? Ahora, esos triglicéridos luego se pueden cortar y se formar ácidos grasos. Y a partir de esos ácidos grasos se van a las membranas y esos ácidos grasos pueden tener diferentes funciones, ¿verdad? Pero también, principalmente lo que es la lipasa pancreática, va a ayudar a lo que es ese metabolismo de todos los lípidos en general. Y los ácidos biliares, lo que hacen son esos agregados, ¿verdad? Para formar ya más que todo agregados lipídicos, ricos en triglicéridos. Solo 500 miligramos de colesterol es absorbido por día de manera típica. ¿Ok? Entonces vean que de todos esos 60 a 130 gramos, solamente los 500 miligramos se reabsorben. Se absorben a nivel intestinal. ¿Y en cómo se van a absorber? De forma de kilomicrón, o mediante diferentes vías metabólicas. Se recuerdan que nosotros vimos la vía metabólica del colesterol a partir del acetil-CoA. Sí. Una pregunta, ¿cómo funciona? Bueno, me imagino que debe ser similar, pero unas personas que les quitan la vesícula. Ajá. Las personas que le quitan la vesícula, pues tienen que tener una dieta baja en lípidos, ¿verdad? Normalmente usted va a ver una persona que no tenga vesícula biliar, las heces de esas personas van a ser blanquecinas porque son totalmente, se llaman heces acólicas, ¿verdad? ¿Ustedes ya llevaron parasitología? No, profe, en el No. paso que sigue. Ah, ok. Ustedes van a ver en parasitología un concepto que se llaman heces acólicas, que van a ser heces grasosas, ¿verdad? Entonces son más blanquecinas, muy amarillentas. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe la grasa. Y como no se reabsorbe la grasa, usted va a ver a esas personas, normalmente se van a empezar a enflaquecer, y las heces les va a salir muy, muy amarillentas o blanquecinas. Eso es porque no se reabsorbe el colesterol o los lípidos en general y los eliminamos por las heces, ¿verdad? Entonces, no va a haber una acción directa de la bilis como tal, de esos ácidos biliares, sobre las grasas en los alimentos. Entonces, sí. Es por eso, digamos, ese es mi caso. Entonces, es por eso que muchas veces ese tipo digamos, de patología, cuando no le quitan la vesícula biliar, no producen nódulos por el exceso de grasa del hueso. Quieres que no te escuché la última partecita porque como que se quedó trabado. ¿La puedes repetir? Entonces, es por eso que las personas que no tenemos vesícula biliar, en ocasiones muchas veces nos da vómito. Ah, sí, correcto, porque inclusive se va a generar como un síndrome de, de malabsorción, ¿verdad? Y empiezan a padecer mucho del estómago, náuseas, ¿verdad? Se marea, o a veces tienen ganas de vomitar y no vomitan, o más bien sí vomitan, pero es más que todo eso, porque el cuerpo no tolera tanto, ¿verdad? Ese montón de grasa ahí, y es algo que normalmente antes absorbías y ahora no, ¿verdad? Entonces, empieza a verse como una alteración en esas pruebitas porque no hay alta reabsorción lipídica que también se necesita, ¿verdad? Entonces, habría que buscar otras vías alternas porque sí, el colesterol sí se necesita como tal, pero normalmente, ¿cómo se llama? Lo vemos y lo evidenciamos mucho a nivel de heces, en su color
o consistencia. Profe, Sí, entonces, ¿qué tanto está asociado esto a que digamos, este tipo de situaciones incluso hagan rechazo al gluten? ¿Va muy de la mano o no? Eso es otra cosa totalmente aparte. con respecto al gluten, Ajá, el colesterol con son totalmente diferentes. Sí, nosotros vamos a ver, tal vez, si me da chancecito, ¿verdad? Vamos a ver los analitos en hormonales y es que eso ustedes se vería más en inmunología y no sé qué tan a profundidad ustedes lo ven en inmunología, pero podríamos verlo un poco sobre las pruebas de gluten y alergias, pero sí es totalmente diferente, ¿verdad? Inclusive se ven relacionadas muchas cosas, por ejemplo, calprotectina fecal, gliadina, músculo liso, como anticuerpo, antiendomicio, transglutaminasa, IgA. Son un montón de diferentes moléculas que sí ya son totalmente diferentes a la parte de que puedas tener, digamos, también intolerancia al gluten, aparte de lo que es la malabsorción lipídica, puede ocurrir, pero son totalmente cosas diferentes. Ok, creo que muchas gracias. Es que yo tenía esa leve pregunta de que si ambas van de la mano o no iban de la mano. No, sí, es una excelente pregunta, pero sí van como diferentes. De hecho, inclusive, bueno, usted puede tener un síndrome de malabsorción por alergia al gluten, ¿verdad? Entonces, ese síndrome de malabsorción, pues también te va a inhibir la absorción de diferentes nutrientes, o inclusive, como puede estar un poquito más aumentado en tamaño el colon por esa colitis o esa inflamación, pues también puede no reabsorberse correctamente el colesterol, pero también más que todo un montón de nutrientes diferentes, ¿verdad? Pero eso ya, el gluten y eso ya más un proceso inmunológico y el colesterol por vesícula biliar ausente es otro, ¿ok? Pero muy buena su pregunta. Y después si vemos esos analitos, ahí vemos un poquito más. Profe, de hecho, yo tengo un Profe, problema de mala absorción y no estoy absorbiendo ni vitamina B12 ni vitamina E. Sí, ¿verdad? La vitamina B12 se reabsorbe en gran cantidad a nivel de estómago y a nivel de intestino. Entonces, eso habría ya que valorar si más bien tiene una deficiencia en lo que son las células, en unas células a nivel estomacal, que son las parietales, o más bien si ya tiene deficiencia por ese síndrome de malabsorción a nivel intestinal como tal. Y eso se va a evidenciar en una baja en la absorción vitamínica. Sí, eso es lo que me está pasando. profe, Sí, yo tengo una pregunta, digamos, el colesterol total, ¿cómo se va a medir? Digamos, se va a hacer la suma del HL para que le dé el total, como estilo los sí, leucocitos, algo se así. suman todos, correcto. Ahorita vemos la formulita, pero sí, se suman todos. El HDL, el LDL y los triglicéridos en una relación ahí importante. Ah, bueno, gracias, que quería saber, porque digo yo, ¿cómo se saca? Sí, no, ahorita lo vemos. Entonces, vimos que la vía endógena, esto es vía endógena del colesterol, es a partir del acetil-CoA, que recuerden que el acetil-CoA venía como el proceso de glucólisis, ¿ok? Eso es una vía endógena. Entonces, aquí vienen estos cuadritos. Bueno, se me olvidó decirles, vean, la hojita que yo les dije que era como resumen, ¿verdad? Que vayan apuntando esos valores. Obviamente esos valores no se los tienen que aprender como tal, o sea, tienen que manejarlos. Pero obviamente en el examen lo pueden sacar. Sacan esa hojita con todos los valores de referencia y demás, que sí son importantes. Pero obviamente si uno maneja más que todos los valores ahí, como verá el dedillo, pues es mucho más fácil. Con respecto a la función lipídica, yo les voy a decir, vean este cuadrito. Referencia, colesterol total, colesterol HDL, líder triglicéridos. ¿Está bien? No. Hay algo muy importante con el perfil lipídico, que el perfil lipídico usted no puede hacer referencia de un valor con estos intervalos de referencia. Entonces no es lo mismo que yo me los haga, a que ustedes se los hagan, a que otra persona se los haga. O sea, todo es diferente. Es muy diferente en lo que es en función lipídica. ¿Por qué? Porque la función lipídica va de la mano con factores de riesgo.
Entonces, esto es a nivel general, como tal. Ahora, esto es a partir de factores de riesgo. Estos de acá. Más que todo, vamos a valorar, ¿cómo se llama? Si el paciente está también con tratamiento, sin tratamiento y la relación del LDL a nivel de factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, esto es como una subclasificación de esta de acá, como un poco más completa, ¿ven? Que en realidad puede ser parecida, pero vamos a aprendernos estos valores, digamos, como en general del colesterol total, del HDL y los triglicéridos, nos los vamos a aprender estos que están acá. Del LDL, este es a nivel general, pero nos vamos a aprender estos de acá. Entonces, si una persona no tiene o tiene solamente un factor de riesgo, puede llegar el LDL, perdón, hasta 160. Si una persona tiene más de 2 factores de riesgo, pues tiene que ser menor a 130, ¿ok? Y si una persona ya tiene una enfermedad coronaria cardíaca, tiene que ser menor a 100, ¿ok? Entonces, esto es importantísimo porque, como les decía, el LL va de la mano con los factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? El fumado, la diabetes, la hipertensión por arriba de 140-90. Genética familiar, eso es importantísimo. Ahora, los hombres que sean mayores o iguales en edad a 45 años o mujeres que ya estén en la menopausia o que estén mayores de 55. Normalmente las mujeres van a tener más tejido adiposo que los hombres cuando ya pasen después de la menopausia por cuestiones hormonales, ¿ok? La diabetes, ¿por qué? Porque es un factor de riesgo como tal de una cardiopatía. Recuerden que la diabetes hace daño porque se empieza a glicar la hemoglobina, ¿verdad? Y esa hemoglobina glicada, aquí la cuestión siempre vamos a ir como relacionando todo, ¿verdad? Entonces, esa hemoglobina glicada lo que nos va a generar es productos glicados patógenos. Entonces, esos químicos que son glicados patógenos se van a ir a diferentes tejidos, como a riñón, a cerebro, a corazón, ¿verdad? Y va a empezar a generar esos daños, ¿verdad? Síndrome metabólico, importantísimo, ¿verdad? Profe, no hay ningún problema si el paciente tiene el HDL alto. Sí hay problemita. Entonces, lo ideal es tener el LDL bajo por debajo de los 130. Si usted padece alguno de estos factores de riesgo, ahí entonces evidenciamos con estos valores, ¿ok? Ahora, eso es con respecto al LDL. Con respecto al HDL, lo ideal es tener el HDL. Vean que acá dice factor de riesgo negativo. Que tenga un HDL por arriba de los 60 o un LDL por debajo. O sea, esto es como los factores de riesgo negativos significan como que sea deseable, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos muy por arriba la concentración de HDL, ¿verdad? Cuando me refiero a muy por arriba es 90, 80, más de 100, ¿verdad? Eso ya es patógeno. ¿Por qué? Porque ya este metabolismo del HDL que recoge el colesterol no funciona de la manera adecuada. ¿Ok? Entonces, personas que tengan un HDL más bien súper alto, es más bien patógeno. Y recuerden que el HDL aumenta muchísimo, solamente aumenta mucho con buena dieta y con ejercicio. ¿Ok? Se ha visto que empieza a aumentar a veces con ciertos tipos de tratamiento, pero el tratamiento lo que te va a hacer es prácticamente eliminar un poquito el LDL y con eso el colesterol total, pero el HDL casi no va a aumentar. ¿Ok? Eso solamente con dieta y con ejercicio. Ok, entonces tenemos la vía exógena, que lo que me importa que ustedes aprendan acá es, la vía exógena vienen los lípidos de la dieta, se reabsorben a nivel intestinal, verán intestino delgado, donde se hace la reabsorción lipídica, y va a hígado.
y de hígado a tejido adiposo muscular. Esa es la vía exógena, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí en hígado es donde ya nosotros tenemos exógenos que vienen de afuera, los lípidos, y se van directamente a hígado, se metabolizan un poquito y pasan a otros tejidos. En cambio, la vía endógena es meramente... ¿Cómo? Perdón. ¿Puede repetir la vía exógena, por favor? Es para La vía anotar. exógena se absorben los lípidos de la dieta a nivel de intestino y luego se van a diferentes tejidos. ¿Cuáles se van a reabsorber? Los kilomicrones, ¿verdad? Y ciertos lípidos también, bueno, los kilomicrones, los triglicéridos, el HDL, que viene de la dieta, por ejemplo, ¿verdad? Pero principalmente se van a reabsorber los kilomicrones, que van a llevar esos triglicéridos en gran cantidad, y colesterol. Ahora, en la vía endógena es la producción propia como tal de los lípidos. En hígado, por ejemplo, ¿verdad? Pasan el VDL, recuerden que en hígado se produce el VDL, luego pasa al IDL, del IDL pasa al LDL, del LDL pasa a células, o más bien el HDL que se genera en hígado también. Vean acá que se puede activar la LCAT, que funciona como transporte inverso de colesterol, y funcionan pues a nivel circulatorio y en diferentes tejidos. Entonces, nada más, ¿qué quiero que se aprendan del metabolismo? ¿Sí? ¿Qué se produce Con de...? permiso, Sí, dime. esa parte Ay, no te entendí. esa inversa es con ¿Me lo puedes escribir otra vez? O escribirlo, es que no te... Vamos a ver. Es que no... A ver si hay algo en el chat. Ok, No. profe, te escribo al chat. Sí, es que no, se te suena cortado. Ahí me escucha mejor. Sí, ahí sí. Ujú. Ok, usted está indicando que a la inversa es la absorción, digamos que del LDL A la inversa, normalmente lo que vamos a agarrar es el colesterol como tal. Sí, es el colesterol como tal, cuando es inverso desde las células hasta hígado. Ese es como el metabolismo inverso que está mediado por la LCAT. ¿Okay? Vean acá. Tenemos una arteria, esto es una vena, ¿verdad? La arteria, que es donde principalmente va a haber una afectación lipídica, le vamos a hacer un zoom, digamos que vamos a agarrar este corte de aquí y lo ponemos aquí, ¿verdad? Todo esto, las arterias tienen una capa media o la túnica media muscular, que es todo esto que se ve así como en fucsia. Esto que se ve como un poquitito más claro es esto de aquí, que es la túnica adventicia. Y la túnica íntima básicamente es una capita, prácticamente. Una, dos, ¿verdad? Un poquito ahí de endotelio, que es esta que se ve como un poquito más oscura. Y por aquí es donde pasa la sangre. Entonces, el proceso involucra que se genera la estría grasa en la íntima. Migran las células, los mononucleares, que son los macrófagos, migran y se forman como células espumosas. Las células del tejido de la capa media migran hacia la capa íntima. Vean que la capa íntima es esta que está aquí, pero vean cómo se ha engrosado. Migran y también empieza a... ¿Cómo? Ok. Migran y empiezan a generar esa formación de células espumosas, prolifera el músculo, la capa muscular aquí en la capa íntima, entonces el vaso se va a engrosar y está lleno de grasa, ¿verdad? ¿Por qué grasa? Porque se depositó ahí el colesterol por el LDL y porque las células, dice, las van comiendo y se empieza a formar esa, ¿verdad? Es tan grande que ya la última etapa es que se rompe la placa, ¿verdad?
Y eso puede provocar ya un montón de problemas. Vean acá una arteria normal y una arteria con una capa grande de grasa aquí, que normalmente entonces se va a empezar a formar ese coágulo sanguíneo, ¿verdad? Que es lo que le llamamos trombo. El trombo es ya lo que está ahí pegado. Cuando se rompe el trombo, le llamamos émbolo. Vean acá. Esta de aquí es la capita íntima. Todo esto es tejido fibroso, ya esto está súper acumulado, ¿verdad? Colágeno, tejido fibroso. Y todo esto era el tamaño original de la arteria y vean cómo se engrosó. Y solo esto, poquito, es donde va a pasar el vaso sanguíneo. Y esto es un corte de corazón, vean acá cómo está totalmente lleno de grasa. Lo que va a provocar es, como está lleno de grasa, se va a ocluir. Esto ya se va a hacer tan grande que ya no va a pasar sangre por acá. ¿Y qué es lo que lleva la sangre? Oxígeno. Se necrosa el tejido. Entonces, cuando se necrosa, es donde, si se necrosa el corazón, ocurre un infarto, ¿verdad? Y puede ocurrir un infarto renal, un infarto cerebral, que también se pueden relacionar con un montón de cosas, ¿verdad? Anginas, dolor de pecho, un montón de cosas podría provocar eso. Por eso es que la función lipídica se relaciona mucho con enfermedad cardiovascular o también cerebral, ¿verdad? Profe. Porque también puede ocurrir un infarto cerebral. Sí, dime. El normal, el trombo, o sea, cuando está normal se llama trombo y cuando ya sale, ¿cómo era? Es un émbolo. Émbolo. Gracias. Con gusto. Vamos a ver diferentes patologías, por ejemplo, las hiperlipoproteinemias, que ya es una disfunción ya como tal en el metabolismo de las lipoproteínas, ¿verdad? Tiene una concentración alta de lipoproteínas. ¿Cuáles eran las lipoproteínas? HDL, LL, kilomicrones, ¿verdad? Una hiperlipoproteinemia puede ser una hipercolesterolemia, una colesterol total súper alto, ¿verdad? Nosotros deberemos tener menor a 200, vean que está de 800 a 1000, una hipertrigliceridemia por arriba de los 150, o una hiperlipidemia combinada, que van a ser de las dos. Cada una pues se va a relacionar colesterolemia más a relación cardiopatía, y ya trigliceridemia, lo más importante va a ser una disfunción pancreática. Eso, y ya la disfunción pancreática, pues eso va a ser ya de mal pronóstico, ¿verdad? Otra patología es la hipercolesterolemia familiar, que va a ser hereditaria normalmente. Se produce muchísimo colesterol, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque el hígado está funcionando de la manera no adecuada. Y normalmente, aunque va a haber HDL, no va a corregir tanto, ¿verdad? Porque hay mucho colesterol. Va a haber una hormona que se llama lipasa sensible a hormonas. Esa lipasa sensible a hormonas va a tener efecto en estas hormonitas de acá, en la ACTH, en la hormona del crecimiento, en la tirotropina, y va a ser muy importante en el ayuno. ¿Por qué? Porque va a empezar a eliminar esos triglicéridos, la lipasa sensible a hormonas. Llega esa hormona, ¿verdad? O efecto del ayuno. Llega, nosotros ayunamos y la enzima se activa. O tenemos concentraciones altas de esto y se activa la lipasa. Entonces, esos triglicéridos van a empezar a formar como ácidos grasos. Se recuerdan que un triglicérido tiene 3 ácidos grasos, ¿verdad? Entonces sale la molécula de glicerol que vimos la semana pasada y los 3 ácidos grasos. Igual, si empiezan a aparecer muchos triglicéridos, va a haber una pancreatitis, que era lo que les mencionaba antes, cuando ya los triglicéridos son muy altos. Puede provocar incluso una pancreatitis como un factor de riesgo de estos triglicéridos si no se trata. O más bien podemos tener una hipolipoproteinemia, que más bien va a ser una baja concentración, ya sea si hablamos de una alfa lipoproteinemia, HDL muy bajito por debajo de los 20, o una hipoveta lipoproteinemia cuando ya más bien tenemos muy escaso el LDL, ¿verdad? Igual esto casi siempre se va a relacionar a una genética. Estos son causas de hiperlipidemias, ¿verdad? O dislipidemias, cualquiera de las dos es como el aumento siempre de los lípidos. Por ejemplo,
el alto consumo, si hablamos de exógeno, alto consumo de alcohol, obesidad o consumo de drogas o fármacos como principalmente corticosteroides. ¿Por qué? Porque los corticosteroides cuando se metabolizan se produce colesterol. El alcohol va a hacer efecto en daño hepático y la obesidad pues la gran cantidad que poseen de lípidos. Vía endocrina o metabólica, ¿verdad? Ya es más relacionado a hormonal, diabetes, hipotiroidismo, embarazo también. Y pues ahí vienen, ¿verdad? Enfermedad renal crónica, hepatitis, todo lo que afecte el hígado, pues me va a generar de una u otra forma afectación. Entonces ahí les dejo este cuadrito para que lo analicen. No se las tienen que aprender todas, yo no les voy a Profe. preguntar como... Sí, dime. ¿Qué pasa con las personas que consumen mucho alcohol? Digamos, ya tienen destruido el hígado y no están produciendo la bilis. Lo que pasa es que esas personas va a tener ya un proceso, habría que ver en qué grado está el hígado graso, en qué tan alto esté, o si ya tiene más bien un proceso nefrótico cirrótico. Entonces, si ya posee una cirrosis, el hígado no va a corregir, ¿verdad? Entonces va a haber lo que se llama esteatosis hepática, que es el hígado graso, y la funcionalidad se empieza a disminuir, correcto. Entonces los hepatocitos no empiezan a producir tanta bilis y ya vamos a empezar a tener más bien, o inclusive más bien hasta se puede ocurrir una obstrucción del árbol biliar, porque el hígado más bien se empieza a aumentar de tamaño, o más bien si ya hay un proceso cirrótico, más bien empieza a disminuir el tamaño. Entonces, inclusive puede haber un aumento en la concentración de bilis, pero por eso mismo, en la morfología hepática o biliar. Y pues va a tener un montón de afectación, ¿verdad? Se puede aumentar las bilirrubinas por concentración o daño hepático, se afecta en la cascada de la coagulación, se afecta en la producción de proteínas, un montón de cositas a nivel de hígado. Que pero eso lo vemos ya cuando vemos función hepática. La otra semana. Entonces, lo que les decía, apréndanse. Las que me importan más fueron las que yo les dije. Drogas, alcohol, obesidad, diabetes, hipotiroidismo, embarazo, enfermedad renal crónica y hepatitis. Ok, ¿cómo se mide el colesterol? Bueno, recuerden que la parte de medición la vamos a dejar para el examen de laboratorio, pero normalmente vamos a tener los ésteres de colesterilo, ¿verdad? Que era la última parte del metabolismo del colesterol como tal. Tenemos una esterasa de colesterilo, se forma el colesterol, el ácido graso, el colesterol que está formado acá reacciona con oxígeno, con esta oxidasa, forma el colestoma y peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es lo que nosotros vamos a medir con una peroxidasa que va a generar color. Y esa molécula generadora de color acá es lo que se mide por la espectrofotometría. Recuerden de la absorbancia y todo eso. Los triglicéridos va a tener una vía un poquito más compleja, ¿verdad? Pero igual vean que lo que se mide al final es el peróxido. El LDL, nosotros vamos entonces, colesterol total menos el HDL colesterol menos triglicéridos entre 5. Entonces, si yo les doy estos tres valores, ustedes me pueden calcular el LDL. Ahora bien, aquí hay que tener mucho cuidado. Si los triglicéridos están por arriba de 400, el LDL no se calcula. ¿Ok? Si los triglicéridos están por arriba de los 400, el LDL no se calcula porque la fórmula no tiene validez. Entonces, es una anotación muy importante. Ahora con la muestra. Estas muestras de acá son sueros normales. ¿Ok? Sueros normales. Cuando empieza a verse esa lipemia, nosotros si vemos un valorcito como en un tubo como este, esto va a ser una lipemia 4 cruces, entonces es importante que ustedes lo reporten, lipemia 4 cruces. ¿Ok? Si ustedes ven que apenas está muy turbio, muy poquito, entonces sería una cruz, ¿verdad? Vamos a recolectar las pruebas de función lipídica que van a ser colesterol total, VLDL, LDL, colesterol HDL y triglicéridos. Estas son las pruebas de función lipídica.
Las tomamos en un tubito rojo, ¿verdad? Y lo que utilizamos es el suero. Para eso, el paciente tiene que tener un ayuno de 12 a 14 horas y este ayuno principalmente es por los triglicéridos. ¿Ok? Nosotros podemos medir colesterol sin ayuno o un ayuno de 8 horas. Los triglicéridos es lo que le va a dar por el efecto de los kilomicrones esa turbidez o lipemia. Vean acá una donación de sangre, se extrajo el plasma normal, plasma lipémico. Mira, parece una leche. Ok, estos casitos son para que ustedes lo vean ahí. Y estas preguntillas me di cuenta que hay varias preguntas que no vemos en el curso. Entonces, si quieren, no le hagan como mucha cosilla y después cuando repasemos para el examen podemos repasarlas. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esta clase? Profe, Sí. eso, lo del ayuno, igualmente pasa como la glucosa, de que hay una afectación si se pasa. Sí, correcto. De hecho, un ayuno muy prolongado, inclusive puedo tener una glicemia alta o puedo tener más bien colesterol alto y triglicéridos altos por el efecto de la lipasa sensible a hormonas, ¿verdad? Por eso siempre es mejor tener un ayuno de 12 a 14 horas. Preferiblemente en adultos jóvenes, 14 horas. Y ya lo que son adultos mayores, 12 horas. Igualmente, nada de ejercicio y las Nada, condiciones, igual que la glucosa. correcto, igual. Ujú. Bueno, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, con esto terminaríamos la parte de función lipídica. Voy a poner entonces ya la parte de función renal, que la vamos a ver como compuestos nitrogenados no proteicos. ¿Ok? Igual, si tienen alguna duda, consulta con respecto a algo ahí, entonces nada más me dicen, no hay ningún problema. Ok. Nosotros a nivel del metabolismo tenemos compuestos nitrogenados proteicos y no proteicos. Los compuestos nitrogenados proteicos lo vamos... Disculpe, es que no Sí. se ve la presentación. Ay, no se ve, perdón, se me olvidó. Vamos a ver. Compartir. Aquí. Ya. Los compuestos proteicos nitrogenados, pues van a ser, por ejemplo, ciertas proteínas o aminoácidos, ¿verdad? Los compuestos nitrogenados no proteicos van a ser los implicados principalmente unos en la función renal y otros que están relacionados mucho con la función renal o función hepática, importantes, ¿ok? Entonces, yo sé que están llevando fisiología y por eso obviamente no les voy a preguntar fisiología renal como tal, pero sí vamos a ver ciertas características que ocupo que entendamos para poder entender muy bien la parte de riñón. ¿Ok? Entonces, nosotros ingerimos, ¿verdad? Como cualquier otra cosa, ¿verdad? Alimentos. Se absorben y se secretan y se excretan, ¿verdad? A nivel de tubo digestivo. Se absorben, llega plasma, líquido intersticial y se van a células. Se puede perder por alguna hemorragia, respiración. Y aquí es donde nos importa mucho la parte de filtración, porque el riñón, en esta estructurita que se ve aquí toda bonita, esto es un corte de riñón y esto se llama glomérulo renal. En el glomérulo renal, ven como todas estas bolitas que tienen un círculo aquí blanquecito en el centro, todos esos son túbulos renales, ¿verdad? Esos son túbulos proximales, esos son túbulos distales, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Esos son por ahí, va a pasar la orina, pero principalmente, no sé si logran ver esto que se ve rojito, ¿verdad? Esos son vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos irrigan, principalmente van a ser arterias que entran en el glomérulo, ¿verdad? Y
ocurre ese proceso de filtración. El plasma se filtra en el glomérulo, sale por una arteriola eferente, la sangre entra por una arteriola aferente y sale por una eferente. Y lo que se filtra es la orina, ¿verdad? Dice en realidad la orina que todos nosotros depositamos siempre, cuando nos dan ganas de orinar, es plasma filtrado, ¿ok? Eso es importantísimo. Se van a túbulos renales. En estos mismos túbulos renales hay una reabsorción. De hecho, mucho de lo que se elimina prácticamente es agua con ciertos analitos en poca concentración. La mayoría se reabsorbe. ¿Ok? Entonces, anatomía urinaria: 2 riñones, 2 uréteres, vejiga, uretra y glándulas adrenales para cuando veamos hormonas. ¿Ok? Esto que está aquí como más triangular se llama cáliz renal. Y vamos a tener siempre arterias y venas renales. A nivel de riñón, véanlo acá, esta es una arteria renal, se mete en lo que es el parénquima renal, ya sea la médula, ¿verdad? La médula renal o la corteza renal. Y si haríamos un cortecito aquí, en esto de aquí, en este pedacito, veríamos como algo así. Y luego la orina, ya lo último que se excreta, se va a excretar por estos cálices renales, que hay cálices menores y mayores, y ahí es donde sale el filtrado del plasma, que es la orina, y sale por el uréter, y llega a vejiga. Esos uréteres tienen 3 estenosamientos o estrecheces, ¿verdad? La primera a nivel abdominal, la segunda a nivel, ¿cómo se llama? Pélvico. Y la otra cuando se engrosa al meterse en la vejiga, ¿verdad? Eso ustedes lo van a ver más a fondo en anatomía. Cuando la orina llega, se empieza a acumular en la vejiga. Esto no se lo tienen que aprender. Es nada más para que vean cómo ocurre el proceso de micción, de ganas de orinar. Pero a grandes rasgos, la orina llega, se acumula en vejiga, y van a empezar a tener un montón de conexiones nerviosas que el músculo va a sentir que la vejiga va a estar llena. Entonces, dependiendo del músculo y de los esfínteres, se van a abrir o no, y es lo que va a provocar el proceso de micción, ¿verdad? Pero eso no lo tenemos que aprender, nada más es como para que sepan cómo es que se va llenando la vejiga de orina. Ok. Ahora, ese glomérulo que les enseñé es una parte de la nefrona. La nefrona va a estar compuesta de glomérulo, que es un montón de capilares que ustedes vieron antes, y es donde se va a filtrar el plasma. Compone de vasos, que son las arteriolas eferentes y aferentes que les mencioné, ¿verdad? Que es donde entra la sangre y donde sale la sangre. Y los túbulos, que es donde se va a reabsorber o secretar el filtrado que se realizó en el glomérulo. Todo esto es la nefrona. Entonces, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. ¿Ok? Esto que está aquí es súper importante, que lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos hormonas, porque son unas células que se llama el aparato yuxtaglomerular, que se encarga de nivelar la presión cardíaca, bueno, la presión arterial de manera indirecta. Eso lo vemos después, que está en estrecha relación con la mácula densa. Pero ustedes ya lo van a haber visto por esta partecita de acá. El plasma se filtra en el glomérulo, pasa por por los túbulos. No tienen que aprenderse ningún túbulo, eso ustedes lo van a ver en histología, en fisiología, perdón. Pasa la orina y llega hasta, todo eso ocurre en la corteza. Entonces, importante, el filtrado ocurre en la corteza renal. Ya donde va a recolectarse para pasar al cáliz menor, la orina, es en la médula renal. ¿Ok? Entonces, corteza se filtra,
y ya el paso hacia el cáliz de la orina, la orina que pasa hacia el cáliz en el riñón es en la médula. Esto es lo mismo, está la nefrona, hay diferentes tipos de nefronas, que eso también no nos importa, ustedes lo ven en fisiología. Pasa la orina hasta llegar a la médula, ¿verdad? Esto es un conducto colector, que es la última porción del túbulo que va a recolectar la orina, ¿ok? Algo muy importante para que nada más que les quede. Esos tubulitos ven que tiene vasos sanguíneos. Todos estos vasos sanguíneos es porque va a pasar la orina, el filtrado, digamos, del túbulo a los vasos sanguíneos. Eso es el proceso de reabsorción. Inclusive también a nivel de estos túbulos van a verse un montón de filtrados, que lo vamos a ver ahorita. Bueno, eso es un corte histológico, no importa tanto. Aquí está la arteriola aferente, donde pasa el plasma. Todo esto va a pasar aquí, se va a ir filtrando hacia este espacio que se llama el espacio de Bowman o la cápsula de Bowman, ¿verdad? Y por aquí sale sale el filtrado, con ese montón de analitos que se van a estar reabsorbiendo, secretando, reabsorbiendo, secretando, ¿ok? En el glomérulo existen diferentes tipos de células importantes. Por ejemplo, estas verdecitas que se llaman podocitos. Los podocitos hacen como véanlo acá, qué grande se ven aquí. Eso es como un corte diferente. Van a envolver esos capilares y lo que va a hacer esos podocitos es permitir que pasen partículas pequeñas o que pase agua, pero no va a dejar que pasen proteínas o compuestos muy grandes. ¿Ok? Esos podocitos son como una capa o una barrera que permite filtrar ciertas cosas y no filtrar otras. ¿Ok? Vea qué bonito, es una microfotografía de barrido. Todos esos son los brazos de los podocitos que permiten como hacer esa barrera de filtración. Profe, Sí, cuando esos podocitos fallan es cuando se da la proteinuria. correcto. Correcto. Es Ok. una de las causas, ¿verdad? Empiezan a fallar esos podocitos porque ya se empiezan a hacer como más delgados, ¿verdad? O principalmente porque hay una alta presión. La principal causa es como porque hay una alta presión a nivel intravascular. Pero al haber una presión tan alta, los podocitos pierden su funcionalidad, ¿verdad? Entonces ya eso sería una enfermedad renal crónica, una enfermedad renal que puede avanzar a una glomerulonefritis, ¿correcto? Ok, gracias. Con gusto. Eso es otro corte. Aquí está la arteriola aferente, esta es la eferente, ¿verdad? Y aquí estarían los podocitos que no se ven. Y esta es la cápsula de Bowman donde se filtra la orina en este espacio y sale. Y este es el aparato yuxtaglomerular que le he mencionado junto con la mácula densa, que lo vamos a ver cuando veamos hormonas que van a controlar la parte de la presión. De manera más esquemática, el 1, ven la cápsula de Bowman acá, este es la cápsula de Bowman, ya la parte filtrada. Aquí es el proceso 1, se filtra. El proceso 2 se reabsorbe. Esos capilares peritubulares, que son los que permiten la filtración, van también a secretar, o sea, como que devuelven ciertos analitos al túbulo y la excreción. ¿Ok? Esos son los 4 pasos que ustedes se tienen que aprender y dónde ocurre cada uno. Ahora, la excreción es igual a la filtración que se dio en la cápsula de Bowman, le restamos lo que se reabsorbió en los capilares peritubulares y le sumamos lo que más bien se secretó de los capilares peritubulares. Esto es lo mismo, ¿verdad? Filtración, reabsorción, secreción. Esto también, esta formulita no se la tienen que aprender, pero vean qué bonito se ve acá el montón de podocitos y la barrera que se hace, ¿verdad? Y todos esos son circulación que pasa y se filtra. Ok,
Esta fórmula tampoco se la tienen que aprender, como les digo, esto es mucho de fisiología, pero necesito por lo menos tener ciertos conceptos importantes para cuando yo les diga tal cosa, ustedes se la aprendan. Igual esta formulita no se la tienen que aprender, pero es la presión de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver aclaramiento. Entonces necesito que por lo menos entendamos qué es la filtración glomerular. La filtración glomerular es una dependencia de las presiones, tanto vasculares como de la cuestión interna de, por ejemplo, proteínas o de las sustancias que están acá. Entonces, esa presión de filtración glomerular me va a hacer efecto principalmente la presión con la que ejerce o con la que llega al glomérulo la sangre. ¿Ok? Y la sangre, dependiendo de esa presión, si esa presión aumenta muchísimo, la filtración más bien va a ser mucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se va como a engrosar, estos capilares se van a engrosar porque hay mucha presión, digamos que la sangre va fluyendo muy rápido. Entonces la filtración va a ser más rápida y por ende yo puedo más bien filtrar cosas que no son, que no deberían aparecer ahí en orina, ¿verdad? Otras variables más bien es la presión hidrostática o la presión oncótica. La presión oncótica, que sí es algo muy importante, es la presión que ejercen las proteínas, ¿verdad? Entonces, ustedes lo van a ver más que todo en fisiología, pero nada más si quiero que me entiendan que la filtración glomerular va a depender meramente de presiones. Tanto presión hidrostática, que se relaciona con ese flujo sanguíneo, y la presión oncótica, que se relaciona con las proteínas. ¿Ok? Cuando vean lo que pasa aquí. Esta es mi arteriola aferente, o sea, por aquí entra la sangre. Tuve un proceso X, ve aquí una constricción de esta arteriola. ¿Ustedes qué creen que le va a pasar entonces a la filtración? ¿Va a aumentar más bien o va a decrecer la presión aquí adentro? ¿Qué creen ustedes? Si yo más bien taponeo esta arteriola, ¿ustedes qué creen? ¿Que aquí se va a generar mucha presión o poca presión? Yo diría que se va a generar más presión, porque al no salir, entonces voy a generar más flujo adentro, porque no estoy teniendo la misma capacidad. Tanto flujo adentro porque no me está entrando mucho. Sí, le entra poquito. Ajá, vean que yo Debería al revés. correcto. La aferente, eso a veces sí confunde. La aferente es la que entra y la deferente es la que sale. Entonces, si mi arteriola aferente está engrosada o más bien hay una constricción, ¿verdad? Más bien hay poquito flujo. Entonces, la presión va a disminuir. ¿Y qué pasa? Bueno, al haber poca presión, el flujo va a ser poquito. Y más bien, al ser muy poquito, puede obstruirse. ¿Por qué? Porque se pueden empezar a desprender estas células que no están saliendo tanto porque el flujo no es tanto. Entonces puede haber una obstrucción, ¿verdad? Y más bien, si yo hago una constricción en la arteriola eferente, la presión más bien aquí va a ser tantísima que más bien voy a aumentar y también se puede desbaratar un montón de células, ¿verdad? Desprender, salen un montón, pero no tanto eso es lo importante, sino que más bien empieza a filtrar cosas que no deberían haberse filtrado o eliminar un montón de analitos y al sistema renal no le da chance de volver a reabsorber esas cosas. Ok. Dentro de todo eso, la creatinina es un derivado muy importante que se produce a nivel de músculo esquelético. De hecho, la creatinina se produce a partir de la creatina, ¿verdad? Que también la creatina es un metabolito en músculo. Entonces, la creatinina va a tener prácticamente una concentración muy estable a nivel sanguíneo. Y la creatinina no se reabsorbe, ¿ok? Entonces,
aquí la creatinina que entra, ¿verdad? Se filtra. Obviamente va a haber, no todo lo que pasa aquí se filtra, ¿verdad? Obviamente es una circulación y pasa aquí. Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es, por decirles algo, si yo tengo creatinina entrando aquí en 5, no todos los 5 se me van a ir acá. Una pequeña porción, ¿ok? No todo. De hecho, es muy poquito lo que se excreta. Entonces, la creatinina sirve mucho como una prueba de función renal porque no se reabsorbe, ni se sintetiza en riñón, ni se metaboliza en riñón. Entonces, yo puedo hacer una relación de la creatinina que está en orina con respecto a la creatinina plasmática. En cambio, si yo agarro un analito que sí se produce en riñón, imagínense que yo estoy midiendo entonces el analito que está en sangre más el analito que se produce en riñón. Eso sería un resultado falso, porque más bien tendría un valor aumentado de lo que debería estar. En cambio, la creatinina, como no se produce ni no pasa nada en riñón, nada más se filtra, pues tengo una relación importante. ¿Ok? Una poquita cantidad se excreta, como les mencioné. Y bueno, esto ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Esta formulita, que es el aclaramiento endógeno de la creatinina, se la tienen que aprender. Oiga, esta sí se la tienen que aprender. El aclaramiento endógeno de la creatinina es qué tanto usted está eliminando la creatinina por orina. La vamos a dar en miligramos por decilitro, ¿verdad? Normalmente, entonces va a ser una prueba de función renal. Si estoy aumentando muchísimo la creatinina, pues más bien estoy fallando renalmente, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a calcular? Vamos a hacer 140 menos la edad del paciente, porque eso también depende, ¿verdad? No, una función renal en un neonato no es la misma en un adulto mayor. Eso lo vamos a multiplicar por el peso del paciente en kilogramos. ¿Ok? Luego, eso lo vamos a dividir por la concentración de creatinina plasmática. Perdón, en la concentración de creatinina en el suero, en miligramos por decilitro. Y eso lo multiplicamos por 72. ¿Ok? Este 72 es un factor que está ahí de conversión. ¿Ok? Normalmente, esto lo vamos a hacer en 24 horas. Este 72 proviene de ahí, de los minutos, conversión en día, etc. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pregunte por el aclaramiento endógeno de la creatinina, normalmente van a ser 24 horas que se recolecta la orina y entonces, ¿qué ocupamos de la paciente? La edad, el peso, la concentración de creatinina. Entonces, en suero, si una paciente llega y viene a dejar una orina 24 horas, ¿verdad? Se la deja a usted la orina 24 horas y se va, de nada sirve. Y va a tener que recolectar otra orina 24 horas. ¿Por qué? Porque no le tomaron la muestra de sangre, porque ocupamos ver esa relación de creatinina en suero. ¿Ok? Entonces, profe, pero y si le digo a esa persona que venga otro día, no es lo recomendable. Se da porque lo he visto, pero no es lo recomendable. Profe, sí, que siempre se pregunta el peso y la talla, pero en la fórmula no veo que se usa la talla. La talla viene dentro de este valorcito aquí, porque muy buena anotación. La talla normalmente está estandarizada en metros cuadrados, está estandarizada, entonces viene como dentro de ese valorcito, como que si todos midieran igual, por decirlo así. Obviamente también es un factor, es una variable que no está totalmente al 100% confiable, pero se ha visto que la talla no es tan importante como el peso. Entonces podemos usar ese factor de conversión de 72, incluyendo un área de superficie corporal, que es esa talla que vos mencionás, pero es más importante el peso, ¿verdad? Inclusive hay laboratorios que ni miden ni, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, ni siquiera se le pregunta la talla ni el peso.
principalmente porque son mujeres embarazadas y tienen un feto adentro, entonces no es el peso de ella. Entonces es como, ¿verdad? No es tan confiable. Pero no es tan, podemos usar esos valores que son como promedio, el de superficie corporal y el de peso. Y cuando se hace relación al azar, La relación al azar, ¿de qué te...? de creatinina. Ajá, podemos obtener un valor de creatinina al azar, ¿verdad? Lo que le llaman como la tasa de filtración glomerular al azar de creatinina. En eso, igual, es exactamente igual. No, de hecho se han visto, bueno, los nefrólogos están como más o menos qué tan bueno es, ¿verdad? Porque como vos decís, es al azar, entonces no tienen como esa concentración total y es como muy puntual, ¿verdad? Entonces, igual ahí no afectaría tanto ni la superficie corporal ni el peso, más aún porque lo estamos haciendo al azar. Pero imagínate que esa persona tenga específicamente en ese momento de recolección, tenga bien y después tenga como o alguna infección o le dé un pico de presión o algo así que le va a afectar y no se contabiliza en las 24 horas. Entonces, si me preguntan cuál es mejor, al azar o en 24, yo sigo diciendo que la de 24. ¿Ya? Sí, es que había problemas porque los pacientes no la recolectan adecuadamente y usted les pregunta y ellos dicen que sí. Sí, Y sí. dan valores ahí muy altos. Sí, sí, totalmente. Es una muestra muy complicada, ¿verdad? Entonces, sí, los pacientes mienten mucho con estas muestras, pero de ahí, uno no puede hacer más nada porque la fase preanalítica de ahí, no fue la adecuada, ¿verdad? Pero lo recomendable es esas 24 horas y la tasa de filtración glomerular al azar, es como un aproximado, es bueno, digamos, un aproximado bueno, pero no te va a evidenciar totalmente esas 24 horas, el día normal, que tantas veces usted orinó, ¿verdad? Que es esa parte cuantificable. Pero sí, tenés razón, ¿verdad? No todos lo recolectan de la misma manera. Ok, esto tampoco se lo tienen que aprender, nada más es que vean que esto es como un esquema de los que yo le decía. En estos tubulits, si agarramos esta partecita y la hacemos grande, es como esto. Entonces, ven, se reabsorbe, por ejemplo, sodio, glucosa, fosfato, sale potasio, sale hidrógenos. O sea, solo esto es en una porción pequeñita, pero creo que aquí yo les dije, por ejemplo, vean, en estos túbulos proximales se reabsorbe glucosa, electrolitos, se secreta ácidos orgánicos, más bien acá se reabsorbe mucha agua, en este lugar más bien se elimina mucho hidrógeno, en este se elimina más bien mucho, se reabsorbe más bien electrolitos. Esto no se lo tienen que aprender, pero era para que ustedes entiendan un poco mejor que lo complicado, no hay nada más complicado que la fisiología renal. Ahí es donde se van en cada porción tubular hay un montón de túbulos, por ejemplo, es el túbulo proximal, ese es el túbulo distal, ese es el túbulo colector, este es el túbulo ascendente de Henle, el asa descendente de Henle, o sea, son un montón de túbulos diferentes y en cada túbulo tiene su función específica. Como les digo, ustedes lo van a ver en fisiología, pero por ejemplo, vean acá en el túbulo proximal, esto sí de fijo se los puedo preguntar. En el túbulo proximal se reabsorbe glucosa y nosotros vimos, ¿verdad? Ya glucosa. Si tenemos afectación renal, obviamente me va a salir entonces un montón de glucosa porque no se reabsorbió, ¿verdad? Entonces está esa nefropatía diabética, ¿verdad? Que al tener glucosa alta afecta a nivel riñón y es por eso, porque me afecta el túbulo proximal y la glucosa sale y sale y sale y sale, ¿verdad? O más bien, tengo glucosa alta y necesito eliminarla. Entonces, más bien, la reabsorción en túbulo proximal no es tan buena porque necesito eliminar ese montón de glucosa. De ahí es donde viene prácticamente. Esto no se lo tienen que aprender. Esto de aquí básicamente es cómo el riñón, no hay un sistema, o sea, el riñón es un sistema totalmente complejo. Es un órgano totalmente complejo, todo el sistema renal. Nosotros sí tenemos afectación renal, aquí vienen lo que son las patologías. Podemos tener isquemia,
Anemia, porque en riñón se produce muchos factores importantes ustedes ya lo vieron, hematología, ¿verdad? La eritropoyetina, por ejemplo. Vamos a tener alteración electrolítica, se puede dar la hipertensión, ¿verdad? Puede darse una neuropatía, nefropatías, todo eso, ¿verdad? Coagulopatías, porque todo está afectando el riñón. Una acidosis, que lo vamos a ver cuando veamos gases sanguíneos. O hiperlipidemias, porque vean que los ácidos grasos, más bien, no hay tanta ruptura de ácidos grasos. Entonces, todas esas cosillas son importantes de si me afecta el riñón, vea todo lo externo que me puede dar como una afectación, ¿verdad? Desde una anemia hasta una coagulopatía. Eso es lo mismo, ¿verdad? Si más bien tenemos una enfermedad renal crónica, hay un desbalance en el sodio y en el agua y por eso vemos personas hipertensas y con ello fallo cardíaco. Balance en el potasio, en compuestos nitrogenados, que ahorita los vamos a ver, con ellos las coagulopatías, anemia y demás, ¿verdad? Hiperparatiroidismo, porque hay afectación del calcio y de la vitamina D, que también hay un metabolismo en el riñón, que lo vamos a ver después. Okay. ¿Dudas con respecto al funcionamiento del riñón para entrar a la función renal? ¿Ninguna? Ok. No, señor. Perfecto. Ok, los compuestos nitrogenados no proteicos, vamos a ver principalmente estos 4. Nitrógeno ureico, que es la famosa urea, digámoslo así. La creatinina, el ácido úrico y el amonio. ¿Okay? Principalmente el nitrógeno ureico y la creatinina son los compuestos que son la función renal. ¿Okay? La función renal como tal es nitrógeno ureico y creatinina. Ok, nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico se va a metabolizar en hígado, ¿verdad? Como muchas de las moléculas que nosotros vamos a ver en todo el curso. El nitrógeno ureico, si tenemos lo que es amoníaco y dióxido de carbono generado en el metabolismo y amoníaco generado en un ciclo que se llama el ciclo de la urea, que proviene de aminoácidos, se me produce el boom. El boom es el famoso nitrógeno ureico, por si ustedes alguna vez ahí lo ven. Los médicos le escriben creatinina y boom, ¿verdad? Es una nomenclatura que se utilizaba antes, ya no se utiliza. Pero el boom es el famoso nitrógeno ureico. Se va a filtrar en el glomérulo y un 40% se va a reabsorber, ¿verdad? También se ha visto que se elimina muy poquito, ¿verdad? En tubo digestivo y piel. Hablamos de una azoemia como una patología que tiene una concentración alta a nivel sanguíneo de nitrógeno ureico y lo que puede provocar es un síndrome urémico o una uremia, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué me puede causar una concentración anormal de nitrógeno ureico? El nitrógeno ureico me puede aumentar por varias fases. Puedo tener una fase prerrenal, una fase renal y una fase postrenal. Dependiendo de esas fases, es así como se relaciona con la patología. Por ejemplo, una deshidratación, una hemorragia es una fase prerrenal. O que estoy consumiendo mucho corticosteroide. O que estoy más bien catabolizando mucha proteína. Por ejemplo, esas personas que consumen mucha proteína, ¿verdad? Pueden tener, si no le funciona bien el riñón, esa etapa prerenal alterada. Ya una fase renal, como por ejemplo una insuficiencia renal aguda, crónica o una glomerulonefritis, o una postrenal cuando ya hay una obstrucción como tal por algún lito o una piedra, ¿verdad? A nivel del tracto urinario. Y más bien puedo tener una concentración disminuida cuando tengo una hepatopatía, o sea, tengo el hígado muy afectado. Por ejemplo, con una hepatitis. Una hepatitis me puede dar afectación del nitrógeno ureico. O más bien que consuma muy poquita proteína. Y al consumir muy poquita proteína, ¿verdad? Les mencioné que el ciclo de la urea genera los aminoácidos.
No va a haber tanto ciclo de urea porque no hay tanta proteína, entonces no se me genera tantísimo amoníaco. Y como no se genera tantísimo amoníaco, no se va a generar nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico es esta moleculita que está aquí. ¿Ven? Que tiene como casi dos amonios, amoníacos pegados, ¿verdad? En el embarazo también podemos verlo. Esta es la forma de cuantificación. La urea con esta enzima que se llama ureasa produce amonio, y el amonio con esta enzima y el oxoglutarato me forma glutamato, que yo lo cuantifico en el laboratorio mediante espectrofotometría. Ahora, bueno, aquí está lo de la glomerulonefritis, que ya es la afectación de los glomérulos renales que vimos antes, ¿verdad? Se necrosa, ¿verdad? La diabetes también puede ser una causa indirecta de glomerulonefritis. La insuficiencia cardíaca congestiva, vean todo el engrosamiento del músculo cardíaco, de lo que son los ventrículos, se empiezan a engrosar tanto que no hay, más bien la presión empieza a aumentar y esa hipertensión pues va a afectar también el riñón. Ok, entonces este es el cuadrito de los métodos analíticos. Normalmente en todas las clases yo les voy a poner estos cuadritos, pero yo les voy a decir específicamente cuál quiero que se aprendan, ¿verdad? Entonces, el método enzimático, que es el que vamos a utilizar para la urea, estos dos es uno mismo, digamos, ¿verdad? Que es el que vimos antes. Y este es el que se vería en orina, pero cuando veamos la clase de ureanálisis, pues lo vamos a ver. Este es el intervalo de referencia. Normalmente en o en suero vamos a tener esta concentración de 6 a 20 miligramos por decilitro, y si obtendríamos en una orina 24 horas el nitrógeno ureico, que no es normal cuantificarlo, pues tendríamoslo así. Ok, la creatinina ya vemos un poquitito, ¿verdad? La creatina como tal, está la creatina, se sintetiza en hígado, ¿verdad? Igual por varios aminoácidos. La creatina es muy importante a nivel de músculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de la creatina, va a liberar ATP al formarse en fosfocreatina. Y eso es lo que permite también mucho la actividad metabólica aerobia cuando se hace ejercicio, ¿verdad? El consumo de creatina, por ejemplo, el aumento muscular. Cuando se pierde el ácido fosfórico de esa fosfocreatina, ese fosfato que está aquí en realidad es un ácido fosfórico, y se pierde agua, entonces me va a formar la famosa creatinina. Y esa creatinina se va a liberar desde músculo hasta circulación. Entonces usted va a venir esa como contradicción. Pero entonces si consumo mucha creatina, o los deportistas que consumen mucha creatina van a tener la creatinina alterada. No. ¿Por qué? Porque la creatinina va a depender mucho a nivel metabólico de la masa muscular relativa de la persona y qué tan bueno esté funcionando el riñón. Cuando hay una distrofia muscular, por ejemplo, o cuando el virus del polio, o cuando tenemos un hipertiroidismo o algún trauma, la concentración de creatinina va a ser alta. ¿Ok? Esas son como algunas patologías con las que nosotros podemos ver alta la creatinina en sangre. Entonces, de la creatina ya vimos que tenemos energía muscular, de la creatina se forma la creatinina, pero antes la fosfocreatina. La creatinina entonces es un metabolito de desecho muscular. En músculo pasa sangre, riñón, se filtra y también lo podemos ver en orina, que es lo que hablábamos antes de la orina en 24 horas. Estos son valores normales de creatinina en sangre, tanto en hombres como en mujeres. Ok, lo de la síntesis de la creatina, que se hace en hígado y en páncreas, pero principalmente en hígado, es por la acumulación de estos aminoácidos. Entonces, la creatina es principalmente glicina y arginina como aminoácidos.
Esta enzima importante se la tienen que aprender, que es la AGAT. Cuidado, la confunden con la LCAT del HDL. Producen este compuesto, no se lo tienen que aprender. Principalmente lo que quiero que se aprendan acá es los principales aminoácidos involucrados, que es la glicina y la arginina, y la enzima AGAT. Eso me produce creatina. ¿Okay? La creatina también me ayuda, bueno, a nivel muscular, cerebro también. Vean acá, esta es la fosfocreatina. Vean cuando paso de la creatina a la fosfocreatina, pues se me libera ATP. Y de acá, cuando yo elimino el ácido fosfórico de la creatina o el agua de la fosfocreatina o el agua de la creatinina, pues me forma la creatinina. ¿Ok? Aquí hay una enzima importante que la vamos a ver después que se llama creatinquinasa. La creatinquinasa es la enzima que se relaciona mucho con la producción energética o, por ejemplo, a nivel muscular, tiene mucha afectación importante. Eso lo vamos a ver después cuando veamos alteraciones cardiovasculares. Y la creatina, bueno, o la fosfocreatina, ya vimos cuál, cuando de la creatina se elimina el agua, me forma creatinina, o cuando se elimina del ácido fosfórico de la fosfocreatina, se me forma la creatinina y ya vimos que pasa al riñón. Bueno, primero a circulación sanguínea, en circulación sanguínea llega al glomérulo. Esto es lo mismo. Vean que de la creatina pasa a creatinina y cuando me devuelvo, porque es una reacción reversible mediada por la creatinquinasa, pues me forma el ATP. ¿Ok? Entonces, para yo pasar a fosfocreatina, necesito ATP. Para yo pasar de fosfocreatina a creatina, necesito ADP y libero energía. ¿Ok? Siempre este proceso está mediado por la enzima creatinquinasa, que también esa enzima la medimos en el laboratorio. El intervalo de referencia, aquí está el del adulto, mujer, varón o niño. Vean que niño siempre es un poquito menor. Aquí vienen dos métodos, el método de Jaffe y el método enzimático. En realidad, nada más podemos, creo que yo les puse aquí, no se los puse. El método los dos métodos están, bueno, igual van a estar en la hojita de referencia. Entonces sería bueno que apunten los dos valores. Igual son muy parecidos, ¿verdad? Y esto es en orina 24 horas, que también lo vamos a ver ahorita más adelante. Tanto la creatinina como el nitrógeno ureico se toman en tubo rojo. Utilizamos el suero. Esto es importante. Siempre cuando veamos analitos en las clases, yo les voy a ir diciendo cuál es el tubo que se ocupa, ¿verdad? Y qué es lo que se ocupa. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Glucosa, perfil lipídico y perfil renal. Todo es en tubo rojo y se ocupa suero. ¿Ok? Y algunos consejitos, ¿verdad? Sobre cómo bajar los niveles de la creatinina, principalmente en dieta. Ok, el ácido úrico. El ácido úrico es un compuesto que también se elimina por vía urinaria. No es como tal una prueba de función renal, pero a veces va acoplada. El principal metabolismo del ácido úrico es la descomposición de purinas. Las purinas son componentes importantísimos en material genético. ¿Ok? Entonces, vean que si yo tengo una alta concentración de purinas, voy a tener una alta tasa de recambio genético. ¿Por qué? Porque entonces van a haber muchas moléculas a nivel, digamos, del ADN, por ejemplo, que se van a ir formando y eso me puede generar patologías. Ahorita lo vamos a ver. Las purinas las vamos a consumir desde las carnes principalmente. Entonces, si yo tengo una dieta muy alta en carnes, principalmente carnes rojas, voy a tener el ácido úrico alto. Se elimina en el 70% por el túbulo distal. Normalmente vamos a tener concentraciones bajitas. El resto, las bacterias lo metabolizan, que se encuentran en intestino delgado, intestino grueso. Cuando tenemos una concentración mayor a 6,4 miligramos por decilitro en plasma, ¿verdad? En circulación,
El ácido úrico no está como ácido úrico, está como urato monosódico. Entonces, cuando yo tengo una concentración por arriba de esto, el ácido úrico se satura y me forma urato monosódico, y ese urato monosódico es el que se acumula en las articulaciones y provoca la famosa artritis o artritis gotosa, ¿verdad? Ahora bien, en orina, el pH, cuando la orina, normalmente las orinas son ácidas, ¿verdad? De 5 más o menos hasta 7. Cuando ya tiene un pH menor a 5,75, va a empezar a haber aparición de ácido úrico en orina, los famosos cristales de ácido úrico que ustedes vieron en métodos de laboratorio y que vamos a ver también en urianálisis en este curso. El método de la uricasa es el método de cuantificación del ácido úrico. Recuerden que los compuestos como tal no se los tienen que aprender así dibujados, ¿verdad? No les voy a preguntar, pero más o menos vean, esto es una estructura, ¿verdad? Desde biología de una purina que se ocupan para la síntesis de ADN. Entonces, lo que yo cuantifico es la alantoína, que es el compuesto producido mediante esta enzima que se llama uricasa. Alta concentración de ácido úrico, ya les dije, la principal causa es dieta, ¿verdad? Cuando ya se empieza ese aumento de urato monosódico, se empiezan acá, vean por ejemplo, estos son cristales de ácido úrico, que en realidad sería urato monosódico en articulación, lo que provoca la famosa gota. También cuando yo tengo una excreción reducida, ¿verdad? Si yo elimino muy poquito ácido úrico en orina, más bien entonces en sangre empieza a aumentarse, ¿verdad? O una acidosis. Hay varios fármacos también. El plomo, que es súper cancerígeno, afecta también el aumento del ácido úrico. Enfermedad renal también, porque va a haber excreción reducida. Y van a haber también defectos enzimáticos como esta enfermedad que se llama síndrome de Leigh-Nehan, que es una enfermedad genética en cierto cromosoma que más bien lo que va a producir es un aumento de ácido úrico en sangre. Esta es la famosa gota, vean el edema que se hace, ¿verdad? Los dedos, las articulaciones se van a inflamar. ¿Por qué? Porque se deposita el urato monosódico. Entonces, no, aquí dice se deposita el ácido úrico, pero vean que yo les dije que es el urato monosódico. Aquí está la enfermedad de Leigh-Nehan. Normalmente es un trastorno en el cromosoma X y va a haber una deficiencia de esta enzima que se llama la hipoxantina fosforibosil transferasa. Esa enzima lo que me hace es eliminar el ácido úrico y como yo la tengo deficiente, se aumenta. Entonces, vean que acá dice que es una enzima que participa en la recuperación de bases purínicas para esa síntesis de nucleótidos purínicos y esos nucleótidos purínicos se ocupan en el ADN, para generar el ADN. Entonces, lo que tenemos es una producción súper excesiva de ácido úrico, lo que le llamamos hiperuricemia. Y la hiperuricemia en gran cantidad me provoca alteración a nivel neurológico. Y normalmente las personas que tienen estas enfermedades, este síndrome, ¿verdad? A nivel genético, ya por esa enzima, va a tener cierto retraso mental, ¿verdad? Y afectación, por ejemplo, a nivel, en ciertos tejidos. La hipouricemia no es tan común. Normalmente cuando, por ejemplo, me dio hepatitis, me puede dar una hipouricemia, ¿verdad? Porque es secundaria, por ejemplo, a una alteración hepática o una reabsorción tubular defectuosa, más bien que estoy eliminando un montón, que se llama síndrome de Fanconi. Entonces, más bien elimino demasiado ácido úrico y no lo tengo tanto en sangre. O más bien cuando consumo demasiado alopurinol, que es el tratamiento para la gota, por ejemplo. O con quimioterapia con 6-mercaptopurina, también tienden a bajar mucho el ácido úrico. Estos son los valores de referencia. Obviamente, en hombre va a ser más alto que en mujer, ¿verdad? Por la síntesis metabólica. Y en niños, pues va a ser sí un poquito más reducido.
el método de la uricasa, que ya les habíamos dicho que era la parte de la cuantificación de la allantoína mediante aquí está. Ven, por ejemplo, el ácido fosfotúnstico no se lo van a aprender, solo quiero que se aprendan el método de la uricasa, que produce la alantoína, me va a reducir esa cuantificación que yo le decía del espectrofotómetro, pero voy a medir igualmente el peróxido de hidrógeno mediante una reacción de acople. Mediante una catalasa genera este compuesto coloreado y eso es lo que se cuantifica. Igual puedo agarrar otra reacción de acople, agarrar este peróxido de hidrógeno y más bien usar una peroxidasa. Cualquiera de las dos se las pueden aprender. Yo creo que es más fácil aprenderse esta de la peroxidasa que esta de aquí. Por último, el amoníaco, ¿verdad? Es importante, ya vimos en la síntesis de aminoácidos y su metabolismo. Normalmente va a tener una vía hepática, entonces por eso si tenemos una hepatopatía grave, vamos a empezar a liberar el amonio. Al pH normal sanguíneo no vamos a encontrar amoníaco, sino más que todo amonio. En orina podemos encontrar el amoníaco. Los dos son gases, ¿verdad? Y no depende de la función renal como tal, sino más bien es que todo, más que todo, una función hepática. Lo vemos acá porque es un compuesto no proteico. ¿Cómo se produce? Igual esto no se lo tienen que aprender, pero más que todo quiero que vean cómo es que se produce ese amoníaco. Principalmente es en hígado, ¿verdad? Tenemos en tejidos o en hígado, en músculo. Sí. Eso se mide, digamos, como digo que era un gas, eso se toma como gas arterial. No. Ahorita les enseño cómo se mide. Bien, con gusto. Entonces, el amoníaco llega por glutamato principalmente. Eso sí se lo tienen que aprender, que es el glutamato. Y el glutamato sufre cierto metabolismo. Vean que llega aquí, se forma glutamina, vuelve otra vez a glutamato. Aquí está la famosa urea. Este es el ciclo de la glucosa alanina. Es otro ciclo totalmente diferente. Entonces, esa desaminación de pasar de glutamina a glutamato me libera amonio. Este amonio se transforma en urea, que es la famosa nitrógeno ureico, ¿ok? Pero yo puedo cuantificar también este amonio solito. Por ejemplo, acá en músculo, como yo consumo mucho aminoácido, me produzco mucho amonio por la desaminación. Y ese amonio pues va a tener ciertas vías metabólicas, como en este ciclo. Principalmente todos los aminoácidos y esos ciclos van a ocurrir en hígado. Entonces, vean acá, si yo uso músculo, el amonio que se cuantifica es el que está directamente por la desaminación de los aminoácidos. Si yo estoy viendo hígado, básicamente es por ese ciclo de la glucosa alanina o el paso de la glutamina al glutamato. ¿Okay? Entonces puedo cuantificar tanto este amonio como la urea. El aumento de la concentración de amonio en sangre es lo que se le llama síndrome de Reye. El síndrome de Reye normalmente va a ocasionar problemas en niño y normalmente va a ser precedido por un virus. Y me dio un virus, me lo trataron con aspirina y puedo que se genere esa afectación hepática y conlleva al síndrome de Reye, que es un trastorno metabólico hepático. ¿Verdad? Normalmente vamos a ver el hígado graso, un poco aumentado de tamaño. Es de mal pronóstico, eso sí, ¿verdad? Hay una afectación muy fuerte a nivel hepático que conlleva a una encefalopatía aguda. Entonces va a afectar lo que es va a producir hipertensión endocraniana, ¿verdad? A nivel encefálico y pues es de mal pronóstico. Eso normalmente es ya cuando hay un daño muy fuerte a nivel hepático. El método que nosotros vamos a utilizar es este método de la GLDH, que es la enzima implicada del paso del amonio al glutamato. ¿Ok? Estos otros métodos no son importantes. Este es el intervalo de referencia. Aquí venía para responder a tu pregunta. Si yo les digo que el amoníaco o el amonio, bueno, el amonio es el que se mide, es un gas, yo puedo hacer esto en el laboratorio, traspasar
El suero, se puede utilizar suero o plasma. Principalmente se usa más plasma que suero, pero dependiendo de la metodología, cualquiera de las dos. Entonces, si en el examen me ponen suero o plasma, está bien. Para las otras pruebas, lo principal es suero, ¿ok? Para el amonio, lo principal es plasma, pero si me ponen suero, está bien. Puedo abrirlo así y agarrar esto, digamos que yo quiera pasarlo y congelarlo para utilizarlo otro día, ¿verdad? Que tal vez se dañó el equipo, entonces necesito hacer una alícuota y guardarla en el congelador para mañana que se arregle el equipo, pues pasarlo al equipo y me dé el resultado. ¿Puedo hacer esto? No. ¿Por qué? Se pueden formar aire. ¿Se puede qué, perdón? Me imagino que se puede formar como algún tipo de, como un gas, una burbuja o algo así que haga que se... No. El amonio es un gas, ¿verdad? Entonces, si yo abro el tubo, el amonio sale. Entonces va a Sí, ser un digamos, valor que menor. tenga como un aerosol y se sale el amonio o algo así. Ajá, correcto. Entonces, lo ideal es cuando yo vaya a procesar el amonio, es directo. O sea, centrifugo para obtener el plasma y de una vez lo meto al equipo, ¿verdad? Abro el taponcito y de una vez lo meto al equipo. No puedo dejar estos tubos abiertos. Y otra particularidad de esta muestra es que necesita estar en frío. ¿Ok? Entonces, cuando yo vaya a tomar un amonio, ustedes vayan a tomar un amonio, tengo que llevar una bolsita con hielo, el tubo preferiblemente que ya esté frío. El tubo preferible es un tubo de EDTA, preferiblemente un tubo de EDTA, ¿ok? Si yo les pregunto, preferiblemente, ¿cuál tubo? Sería un tubo morado con EDTA en frío. Pero si yo digo el tipo de muestra, puede ser tanto plasma como suero. Y lo de frío es porque, para evitar que el gas se vaya tan rápido. Y esto es lo de la famosa proteinuria, ¿verdad? El sufijo uria significa orina. Cuando vemos orinas que están así como con mucha burbuja, casi el 100% es porque tienen las proteínas aumentadas. Normalmente aquí tenemos diferentes tipos de proteinuria, ¿verdad? Glomerular, tubular, por sobreflujo, post ejercicio, postprandial, por infecciones. Normalmente las orinas, normalmente si en orina no van a pasar la membrana de filtración, por los podocitos no pasan las proteínas, ¿ok? Ya eso se va a empezar a dar cuando ya hay una patología renal aguda o crónica. Recolectamos las muestras de orina de 24 horas. La proteinuria la cuantificamos principalmente en 24 horas en estos galones, ¿verdad? Nada en botellitas, nada en frascos. ¿Por qué? Porque imagínense que tenga proteínas. Las vamos a cuantificar también, entonces solamente en estos envases adecuados. Puede haber una albuminuria típica, esta que ya va a haber un aumento de la albúmina, es una enfermedad glomerular, o sin albúmina, que más que todo sean otros tipos de proteínas. Lo importante que la diabetes, hipertensión y la enfermedad renal crónica va a tener ese efecto en los podocitos, que me van a afectar la carga. Como las proteínas tienen carga y los podocitos también tienen cierta carga, pues va a haber cierta repulsión y pueden pasar a la filtración porque se van a dañar. También hay enfermedades autoinmunes que me dañan el riñón o mutaciones enzimáticas. La relación albúmina-creatinina se prefiere más que la relación creatinina en plasma. Entonces, normalmente nosotros en el laboratorio cuantificamos la RAC, ¿verdad? Es una división de la cantidad de albúmina sobre la creatinina por 100. Es un marcador temprano de albuminuria. Aquí están importantes los procesos agudos que hay que descartar y normalmente se hace por duplicado en 2 días para poder ver bien que sí sea una enfermedad renal, ¿verdad? Esta es la relación albúmina-creatinina por 100, nada más albúmina-creatinina, tanto en una orina aislada, preferiblemente. Bueno, eso era lo que mencionaba Alejandra antes. Cuando es una proteinuria, preferiblemente se recolectan orinas de 24 horas para ver bien, digamos, más ese examen. Cuando son orinas al azar,
normalmente es una relacioncilla así, albúmina-creatinina rápida, para ver si lo que se tiene es una microalbuminuria o una proteinuria. Y ya si está como esto alterado, podemos empezar a analizar otras cosas, ¿verdad? Como la orina 24 horas, otros compuestos más importantes en la función renal. Aquí está los tipos de recolección. Bueno, este cuadrito en realidad no es, mejor quiero que se aprendan este. Es como más completo. Y pues aquí están unas funciones de los riñones que son importantes y cómo cuidarlos, ¿verdad? Ok, esto sería la clase de hoy. ¿Qué les pareció haber hecho el quiz asíncrono? Profe, en mi caso súper bien. Ok. Profe, sí, mejor porque, es digamos, cuando son casos clínicos, es para no hacerlo, o sea, para pensarlo mejor, analizarlo mejor y en realidad aplicar mejor lo aprendido, es mejor así, con un poquitito más de tiempo. Ok. Sí, Igual pero a no mí me todos parece los quizzes mejor los también. vamos a hacer. Ok, perfecto. No todos los quizzes los vamos a hacer asíncronos, ¿verdad? Pero, igual, voy a hacer el quiz asíncrono de fisiología renal. Solo les va a entrar en el quiz fisiología, fisiología, estoy con fisiología. En patología renal, o sea, estas pruebas de función renal, les va a entrar en el quiz. Profe, No, sí, dime. lo de los grupos que yo te había preguntado anteriormente. ¿Hay alguien? Sí, ¿hay alguien que tiene ya algún grupo para el proyecto? Sí, nosotros ¿De ya cuánto, tenemos el grupo, pero no sabe cuántos quiere usted que sea, cuántos alumnos. Somos un montón. De Profesor, hecho, me pusieron casi 40 personas en esta clase. Entonces, hagamos una cosa. Envíenme al chat o al correo. Pueden hacer grupos de 5 personas. Ok, Entonces, perfecto. los que ya tengan grupo de 5 personas, me lo envían al correo. Los que no, entonces yo voy a hacer los grupos y los voy a poner en la página, en publicaciones, ¿está bien? Perfecto. Entonces, igual vamos a dar un poquito más de tiempo porque los proyectos que son casos clínicos, sí necesitan más información, ¿verdad? Y apenas hemos visto relativamente poca materia. Entonces, los que ya tengan el grupo de 5 personas, yo les puedo dar de una vez ya el caso clínico de alguno de estos 3 temas que hemos visto para que vayan avanzando. ¿Está bien? Igual, si ya tienen los 5, entonces me lo mandan. Si no, la próxima semana yo hago los grupos de 5 personas y entonces también van profe? avanzando. ¿Cómo? Usted, es que nosotros somos 6 y usted había dicho que eran de 6. Bueno, háganlo de 6 también, no hay problema. 5 Bueno, o 6 profe. personas, sí. Bueno, Mándenme en eso y yo les doy el caso clínico, ya sea de glicemia, renal o lipídico, cualquiera de esos, para que Profe, vayan aumentando. usted revisó el primer Gracias, quiz. profe. Es que ya tengo la otra clase. Sí, Hasta sí, el sábado. tranquilos, los que tienen Gracias. clases ya, nos vemos. Gracias. No lo he revisado. Ok. Bueno, nos vemos, cualquier dudilla, entonces me preguntan, me mandan ahí al chat. Gracias, profe. Buen día. Con Gracias. gusto, nos vemos, hasta gracias, luego. profe. chao, Hasta profe. luego. Hasta luego, Gracias. vaya bien.